Buenas tardes, bienvenido. Gracias por la esperita. Bueno, vamos a iniciar, ¿verdad? Con lo que sería la clase del día de ahora, cerrando esta semana con la reflexión de Mateo 6:21, en donde el Señor Jesús nos habla acerca de dónde está nuestro tesoro, ahí también está nuestro corazón. Para esta semana hemos estado reflexionando respecto de esta pregunta: ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? Y es obvio, ¿verdad? De nuestro corazón o está en las cosas o en los deseos materiales, los deseos de la carne, o está en los deseos espirituales, aquellos tesoros que estamos acumulando en el cielo. Cada acción, por pequeña que sea, cada hecho, digamos, que hacemos, eh, que la vida de una persona esté más cerca de Cristo, no cabe duda que son grandes tesoros que tendremos acumulados en esa vida venidera. Por eso Mateo 6:21 cierra diciéndonos: porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Bueno, vamos a dejar la reflexión hasta acá. Con eso despedimos este versículo y vamos a seguir con otro verso la próxima semana. Bien, es necesario, ya que estamos hablando de ciberseguridad, conocer un poco respecto de las entidades que sirven como normalizadoras de los estándares o de las hojas o de los requerimientos técnicos a nivel internacional. Aquí aparecen algunas cuantas citadas, ¿verdad? Y es necesario que conozcamos un poco más respecto de estas entidades, cómo se llaman, sus logotipos. Incluso es importante irlos reconociendo, ¿verdad? Hasta los mismos logotipos de estos organismos internacionales. Así que vamos a comenzar acá. Vamos a ir aquí a buscar algunas de ellas. Bueno, la primera, ¿verdad? Es sin duda las normas ISO, ¿verdad? Que las ISO andan, digamos, un montón de normativas ISO. Creo que en nuestro país la ISO se ha vuelto más famosa por la cuestión de las empresas, ¿verdad? De aquellas empresas que han querido tener una certificación internacional en términos de la calidad de sus productos o servicios. eh, Muchas entidades en nuestro país, ya sea, digamos, privadas más que todo, ¿verdad? Eso se da más que todo en el área privada. Ya al área gubernamental no le gustan las fiscalizaciones, ¿ve? Y por eso no se meten en ese tipo de procesos. Pero la mayoría de empresas, ¿verdad? Que quieren, digamos, tener un respaldo internacional respecto de su funcionamiento, van a buscar a la ISO. ¿Y qué es la ISO? Bueno, no es nada más y nada menos que la Organización Internacional de Normalización o de Estandarización. De hecho, el término en inglés es International Organization for Standardization. Esa es la abreviatura de ese acrónimo de ISO. No es nueva, no es una organización que haya nacido en los últimos años. Cualquiera podría pensar que eso tiene que ver con los procesos de globalizaciones y que las globalizaciones son algo recientes, pero eso no es nada más alejado de la realidad. Pensar que por estar en el mundo moderno, ahora decimos de... Lo que sucede es que el nombre de globalización se ha acuñado en los últimos tiempos. Pero eso viene desde los tiempos bíblicos, ¿verdad? O sea, podemos ir a ver a personajes en la Biblia como Nimrod, y él fue el primero que estableció, digamos, un organismo así internacional para tener el control sobre todos los demás. Y eso fue cuando él edificó la Torre de Babel, ¿verdad? Porque la Torre de Babel, uno de sus propósitos era eso, ¿verdad? Tener el dominio, el control sobre el resto. Pero bueno. Dejando de lado la narrativa bíblica, la ISO es una entidad que se creó nada más y nada menos que después de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue un fenómeno, ¿verdad?, que marcó el despegue, digamos, económico de los estadounidenses. Mucho se habla en la historia que si no hubiese habido la devastación que sucedió
en Europa, gracias a este evento bélico, Estados Unidos no estaría ahorita en el lugar donde está o en la posición económica en la que está actualmente. Entonces, en esa época comenzaron a surgir muchas compañías grandes. Por ejemplo, entre las compañías norteamericanas más famosas que surgieron post Segunda Guerra Mundial, se encuentra la mismísima IBM, que fue un gigante, ¿verdad? En términos de fabricación de maquinaria y equipo para oficina y para negocios, como su mismo nombre lo decía, ¿verdad? International Business Machine o máquinas internacionales para negocios. Y su idea en su fundación era eso, hacerse internacionales. O sea, el, las ideas del expansionismo de estas compañías no son algo reciente, ya tienen tiempo atrás. Que en nuestro país más recientemente se habla respecto de ello, pues esa es otra cosa. Pero eh, la, la ISO, como se le suele llamar a esta organización, su fundación fue en Reino Unido, como nos lo dice acá Wikipedia, pero actualmente sus oficinas están nada más y nada menos que en Suiza. O sea, ya nos podemos dar una idea más o menos de lo que es este organismo, ¿verdad? Lo que son las normas ISO hay de diversos tipos. ¿Ve? Si vamos a su página web, que de hecho es una página web se maneja pues como de una organización, eh, vamos a encontrar todas las normativas que ellos proponen. Hay normativas, como decía, quizás la que más se conoce aquí son las normativas para garantizar la calidad de una empresa, de los servicios o los productos que ofrece. Pero también hay normativas ISO, por ejemplo, en el tema de ambientalismo, es decir, que tienen que ver con la parte de la ecología. Bueno, aquí comenzamos a ver todas las normas que nos pueden ofrecer. Hay para salud, hay para transporte, esas de servicio y gestión son las que tienen que ver con eso de la calidad, pero hay muchas más, ¿verdad? Hay la parte ambiental y se están desarrollando también otras normativas, ¿verdad? En términos del rubro de energía, de lo que es seguridad y riesgo a nivel, digamos, como la materia de seguros, digamos, de vida o seguros, digamos, para algún evento o accidente, catástrofe que pueda suceder, y otros más que se estarán desarrollando. Pero el punto a nosotros nos interesa eso, ¿verdad? La de las tecnologías de la información y afines. En este bloque es donde nosotros vamos a poder encontrar la normativa que nos va a interesar en términos de lo que vendría siendo seguridad o ciberseguridad. Hay varias normativas que ellos tienen, ¿verdad? Aquí podemos ver algunas de ellas, pero la que a nosotros nos va a interesar es la que tiene que ver con seguridad de la información en este caso, pero hay de otras áreas, hay de inteligencias artificiales, de programación, de lo que es software, de data centers, viene también de muchas áreas afines a lo que son tecnologías de la información. Y claro, está la de la seguridad de la información, que es la normativa que nosotros vamos a tener que estudiar en cuanto a lo que es la ISO, ¿verdad? Las encontramos por acá. En el documento hacemos referencia a lo que vendría siendo la normativa ISO, ¿verdad? 27032 versión 2012, pero creo que hay una versión más actualizada. O sea, esas se van actualizando año con año. De acuerdo al sitio web, estamos hablando de un documento, ¿verdad? Que estaría referido al 2012. Incluso aquí se pueden buscar, ¿verdad? Por número de código. Entonces, ¿qué es esto? Es una organización internacional que cita estándares. Y cuando hablamos de normativas, significa que son documentos que regulan, controlan
cómo son los protocolos, digamos, en este caso de ciberseguridad, nos va a hablar un poco acerca de la estructuración. Entonces, esta es una organización que debemos tomar en cuenta y que tiene una normativa relacionada al tema de la ciberseguridad. Entonces, eso sería de tenerlo en mente. Y si nos suena la ISO, ¿verdad? Por la más famosa quizás que es la 9001, esa es para el área de las empresas y los servicios. Pero aquí estaríamos hablando de una diferente, una normativa que va enfocada más que todo al área de tecnología y específicamente al área de la ciberseguridad. Bueno, entonces va a ser una de las organizaciones a las que les vamos a tener que poner atención y que obviamente parte de nuestro diplomado va a implicar el hecho de estudiar esa normativa, de leerla, conocerla, explicarla un poco respecto de lo que tiene o de su contenido. Bueno, esa es una. Ya hablamos de la ISO. Ahora vamos a hablar de la UIT o ITU. También se le conoce en español a eso bueno, en inglés es ITU realmente. En español es UIT, que es Unión Internacional de Telecomunicaciones, pero en inglés es International Telecommunication Union. Es el nombre que recibe este otro organismo. Este es, digamos, el principal en términos de lo que tiene que ver con procesos de telecomunicación. Ellos son los encargados de normar, ¿verdad? De dar todas las normativas en cuanto a lo que vendría siendo el área, digamos, de, de comunicaciones, de principios de telemática, por ejemplo, es decir, propiamente redes de computadoras, pero también normalizan el espectro radioeléctrico, es decir, tienen que ver mucho con lo que es la parte de radiocomunicación, con lo que vendría siendo emisión en general de todo tipo de señal en donde se haya o se dé el proceso de comunicación propiamente. Es decir, la ITU norma desde llamadas telefónicas, conexiones a través de la red de redes Internet, norma también lo que vendría siendo el espectro radial de radiofrecuencias. Tiene normativa también para el espectro satelital y otros más, ¿verdad? Que están ahí inmersos. Todo tipo de comunicación. Y igual, ¿verdad? Ellos tienen sus propias eh, normativas, se llaman estas, o recomendaciones, les dicen también. Aquí más que normativas hablamos de recomendaciones de la IPO, porque realmente es una especie de norma, pero ellos han tratado de usar otro nombre, ¿verdad? Y le llaman las recomendaciones, igual que los señores que ya vamos a hablar de esta otra entidad. Entonces, esto igualmente, ¿verdad? Lo que busca es normalizar, es decir, regular los aspectos técnicos en cuanto a lo que vendría siendo el mundo de las telecomunicaciones. Y claro, tiene que ver con la parte de la ciberseguridad. Tienen también ellos lo que vendrían siendo normativas que están regulando, digamos, cómo se procede en el mundo de la ciberseguridad. Regulan muchas cosas, ¿verdad? O sea, ellos tienen muchas áreas, igual que la ISO, pero la ISO es bien general, ¿vea? Como pudimos ver, no es solo de tecnología, se pasa a otras áreas, pero la Unión Internacional de Telecomunicaciones es precisamente una entidad que específicamente lo que norma es eso, las telecomunicaciones. Y en el mundo, pues, del ciberespacio, pues es menester hablar de lo que son telecomunicaciones. Entonces, vamos a irnos acostumbrando a ver, digamos, los logos o escuchar estos acrónimos, ¿verdad? Ya sea ITU o UIT, o si ver esos nombres va a ser muy, muy común. ¿Ve? Y esta, yo diría que tiene un peso bastante mayor
porque la Unión Internacional de Telecomunicaciones pertenece nada más y nada menos que a la ONU. Por eso vamos a ver acá que su logotipo, ¿verdad? Es casi vinculado de inmediato a lo que es la ONU. Entonces es un organismo bastante, digamos, reconocido a nivel internacional y que pues está por encima de cualquier otra cuestión. Por ejemplo, aquí en nuestro país está la CIGED. La CIGED es la que regula la electricidad y las telecomunicaciones en El Salvador. Pero la CIGED, por ejemplo, estaría condicionada a cualquier normativa o a cualquier recomendación que la ITU le haga. O sea, todos los países, aunque digamos tienen estas autónomas que pueden manejar lo que serían los aspectos radiales y otras cosas más, tienen que someterse a esta entidad, porque es el máximo ente a nivel de lo que son las telecomunicaciones. Curiosamente, esta organización es bastante antigua. O sea, no, a diferencia, digamos, de lo que vendría siendo la ISO y a diferencia de lo que vendría siendo la misma ONU, porque recordemos que la ONU surgió como entidad después de la Segunda Guerra Mundial. Esta organización es mucho más antigua que ellas dos. Es una organización que surgió en 1865 y su misión era, pues, y lo mismo, ¿verdad? Tratar de regular cómo serían los procesos de telecomunicaciones, principalmente en aquel tiempo. El medio de telecomunicación era el telégrafo, era lo que se utilizaba para enviar los telegramas y esos mensajes. Y pues por esa razón, ¿verdad? Es que surge esta entidad por la necesidad de regular todo ese envío de información. Acá nos da un dato interesante y otra vez, ¿verdad? Su sede está en Suiza, igual que todos estos organismos. Esa es la sede, ¿verdad? Que suelen tener. Y bueno, repito, ¿verdad? Actualmente se incorporó, miren, a partir de 1947 con la formación de la ONU por Segunda Guerra Mundial como su aparato, dice, de gestión para las comunicaciones en todos los países. Esta entidad, pues, tiene muchas normativas que tienen que ver con lo que es la parte de la comunicación. Eh, Tiene sus normas, ¿verdad? Está dividido en estos sectores: radiocomunicaciones, el área propiamente general de telecomunicaciones y el desarrollo de telecomunicaciones. Son, digamos, las áreas con las que trabajo. La I2R, la I2T y la I2D, así se les conocen a cada una de estas. Y pues decíamos, ¿verdad? Lo que hace la I2 son recomendaciones, ¿ya? Es decir, ella emite documentos que mm, no los han puesto como normas, o sea, no se llaman normas, como en el caso de la ISO, eh, sino que decidieron utilizar el término de recomendaciones en sus documentos, ¿bien? Porque tratan de dar como un respeto mutuo a otras entidades afines a ellos en el resto de países, ¿verdad? Y tratan de respetar como esa soberanía. Por eso es que han dejado el término recomendaciones. Por eso aquí dice, nunca ordenan, solo recomiendan que se haga así. Bien, pero claro, ¿verdad? O sea, esto, aunque son recomendaciones, no significa que un país las pueda pasar por alto o lo deba de hacer. De lo contrario, pues eso podría caer en función de algunas multas, ¿verdad? Y algunas políticas que ellos tienen pues para controlar eso. Bueno, ahí estaríamos entonces, ya habríamos hablado de dos entidades muy importantes para lo que vendría siendo los procesos de ciberseguridad, principalmente porque una nos brinda una normativa en términos de ciberseguridad y esa otra
nos va a dar lo que son recomendaciones. Las recomendaciones son datos técnicos, ¿verdad? Son instrucciones técnicas para poder desarrollar mejor, ¿verdad? Un proceso que esté inmerso en la telecomunicación. Bueno, ahí estaríamos ya hablando de dos de ellas, entonces, y vamos a hablar ahora de una tercera, que quizás es menos influyente que estas dos, pero que sí tiene también lo que vendrían siendo sus papers, es decir, sus recomendaciones eh, para lo que vendría siendo en general el mundo de la ingeniería. Y nos referimos a la IEEE. La IEEE, ¿verdad? Esta podemos ver que ya no es más bien una entidad que la vamos a ver así como las otras, en el sentido que sean con ese perfil, ¿verdad? De ser internacionales. Esta surge en los Estados Unidos propiamente y tiene varias funciones. Esto se conoce como el Instituto, ¿verdad?, de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos. Em, la IEEE da una serie de formatos, da normalizaciones, ¿verdad? Y tiene muchos miembros activos. Esa diría yo que es la diferencia entre lo que vendría siendo las dos que acabamos de presentar, que son organismos más internacionales y este no, ¿verdad? Ese, algunos lo califican, ¿verdad? Como que es un club, porque uno puede entrar y estar suscrito a ellos. De hecho, aquí en nuestro país, lo que se le asemeja a esto son las asociaciones, ¿verdad? Así como hablar la Asociación de Contadores del Salvador, la Asociación de Ingenieros Civiles y Arquitectos del Salvador. Es algo similar, ¿verdad? Pero esto es a nivel, digamos, más estadounidense, pero que ha influido a muchos países. O sea, surgió como ese proyecto, ¿verdad? Como ser colegas reunidos en términos de la ingeniería, pero se han agregado otras áreas. Y a pesar de que se han agregado otras áreas, el nombre, ¿verdad? IEEE se mantuvo así y así se va a mantener, no va a cambiar. Bien, ellos también tenían el propósito de normalizar lo que era la parte eléctrica y de electrónica. En la fecha en la que sale, pues eso era lo que estaba en apogeo. No habían otras ingenierías que se derivasen de la electrónica y de la eléctrica. Por eso fue que el nombre quedó así. Entonces aquí tenemos un poco de historia, nos remonta mire, a 1884, pero en ese tiempo era todavía como una asociación, pero una especie de asociación. Y se terminaron uniendo dos, que son la American Institute of Electrical Engineers y el Institute of Radio Engineers. Al unirse esos dos en el 63, pues ya se formó lo que se conoce como la IEEE. Y en la IEEE están abocados prácticamente muchos ingenieros. Aquí en el país hay una sede de IEEE, ¿verdad? Algunos ingenieros están suscritos a ella misma. Uno puede ser miembro, ¿verdad? Y hay algunos beneficios por esa membresía a lo que es la IEEE. Ahí ya entran, miren, aparte de electricistas, electrónicos, sistemas, computación, matemáticas, biomédica, telecomunicaciones. Todas las ingenierías entran acá. Es decir, a pesar de que el nombre creo que lo dejaron como un clásico, ¿verdad? Para ya no estarlo cambiando, a pesar que solo se refiere a ingenieros eléctricos y electrónicos, abarca a todas las ingenierías realmente. Pero eso sí, son ingenierías que se derivaron de la eléctrica y la electrónica. Y la ingeniería en computación, en sistemas, la de telecomunicaciones, la ingeniería como está acá, la telemática, que también es como una rama de la telecomunicación.
todas estas, incluso las hoy que se han inventado otras nuevas, como las ingeniería en inteligencias artificiales y robótica, también, ¿verdad? También están en ese mismo juego. Estarían dentro de lo que vendría siendo eh, este bloque, digamos, de ingenieros relacionados al mundo de tecnología. La IEEE también emite estándares, y aquí hay algunos ejemplos de estos estándares. Dependiendo del número al que estemos refiriéndonos, son así los estándares de la IEEE. Incluso la IEEE, como tiene esa función como de una revista científica, hasta hay una normativa que es de documento IEEE, se le llama, que es, digamos, nos da los lineamientos respecto del tipo de letra, el tamaño del papel, el formato así en dos columnas, el interlineado que debe de haber entre cada una. Son formatos de IEEE para publicaciones de investigaciones científicas. Es decir, es una entidad que da normativas para diversas áreas y también ejerce algún tipo de control, ¿verdad? Hay unas que son muy famosas, ¿verdad? Como la IEEE 802, esta de acá, y lo que vendría siendo la 802.11. Estas normativas son de vital importancia conocerlas a nivel de lo que es telecomunicaciones, porque en primer lugar la 802 es la que habla acerca de lo que vendría siendo las redes LAN y las redes MAN, utilizando el modelo OSI. Ojo, modelo OSI, no confundirlo con el OSI que acabamos de estar viendo. Esa es la organización de estándares. El modelo OSI es una cosa diferente, ¿verdad? Es para telecomunicaciones. Eh, este otro, por ejemplo, es el que maneja los estándares de el 802.11 para lo que vendría siendo el Wi-Fi. Eh, Gracias a estas normativas es que hoy disfrutamos, digamos, de lo que vendría siendo esa posibilidad del Internet inalámbrico y que funcione todo acorde a como debe de ser. Hay versiones actualizadas de esta, ¿verdad? Que ya tienen que ver con lo que son redes de, redes WLAN, tienen que ver con las redes más amplias, ¿verdad? O las llamadas WAN también. Pero de manera general, entonces, lo que quiero rescatar el día de ahora es que estos tres organismos van a estar siendo referentes para nosotros en términos de lo que vendría siendo el, el, el hecho de la normalización, el hecho de darnos esos estándares, el hecho de dar documentación que nos diga cómo esto debe de funcionar. Y esa, ¿verdad? Como podemos ver, las otras están en Suiza, pero esta no, esta se encuentra en Estados Unidos, porque es una organización que surgió ahí precisamente, en los Estados Unidos, y ahí ha mantenido su sede. Y tiene lo que son estas filiales, ¿verdad? Que puede ver acá que aparecen no solo ya las ingenierías en sí, sino los aspectos, ¿verdad? Por ejemplo, IEEE, la parte nuclear, la parte que tiene que ver con robótica, automatización, está circuitos de estado sólido. Bueno, hay muchas, ¿verdad? Hay muchas acá filiales de IEEE. Eh, bueno, ahí estaríamos entonces esa parte de lo que vendrían siendo esas tres organismos que les vamos a prestar mucha atención. Bien, entonces, repitiendo, las tres organizaciones que van a estar como detrás de las normativas de lo que vendrían siendo la ciberseguridad, en primer lugar, la Organización Internacional de Estándares, o como en español no se usa a veces la palabra estándares, pero ese es el término original. La Organización Internacional de Normalización, pero ahí uno se queda, bueno, ¿y de dónde sacaron la N? ¿Vea? Porque como es
es OSI, pues es la ISO, se nos hace más fácil recordarlo así. Luego hemos hablado de la UIT o ITU, según como se quiera ver, si se ve el acrónimo original es ITU, porque es del inglés. Entonces, el UIT es trasladarlo al español, que decíamos que es la entidad encargada de regular toda la parte de radiocomunicaciones y telecomunicaciones en general, y que es un brazo, ¿verdad? Es el brazo, digamos, de la ONU para para mantener a los países regulados en términos de telecomunicaciones. Y cerramos hablando de la IEEE, que esa es otra organización, es un instituto de ingenieros especializados en diversas áreas, más que todo relacionados a las tecnologías, que también, ¿verdad?, suele dar normalizaciones. Es decir, las tres entidades lo que nos brindan son normalización. Cuando hablamos de normalizaciones significa dar como los lineamientos, los estándares a seguir en lo que vendría siendo una determinada temática, pero adicionalmente a eso, los nombres en los que les llamemos, ya sea que unos le quieran poner recomendaciones, otros le quieran poner normativa, otros le quieran poner estandarizaciones. En general, son documentos que nos van a ser muy útiles para conocer cómo se debe de operar en ciertas áreas, qué cosas se pueden hacer, qué cosas no se pueden hacer, qué cosas están permitidas, las definiciones que están implícitas, digamos, dentro de estos documentos, dependiendo del área en el que nos vayamos a meter. En este caso, pues vamos a ir a tocar las normativas que tienen que ver con ciberseguridad. La que tiene la normativa más directa, digamos, es vendría siendo la OSI, ¿verdad? Es la que tiene la normativa directa. Sin embargo, la ITU y la IEEE vamos a retomar algunas normativas que tienen que ver más que todo con el hecho de las telecomunicaciones o los procesos, digamos, de comunicación en general en la red de redes. Bueno, vamos a dejar la clase de ahora hasta acá. Vamos a finalizar con esto y nos estaríamos viendo hasta el próximo día lunes. Que pase un feliz fin de semana, que Dios le bendiga y lo espero el día lunes para continuar.